Shalom. Vamos a continuar con la clase. Estamos con el libro de Yehoshua, capítulo 9. Leemos en la Torah. Aconteció que cuando oyeron estas cosas todos los reyes que estaban de esta parte del Jardín en la montaña y en el llano y en toda la costa del mar grande enfrente de Lebanón, el Hití, el Emorí, el Kenaní, el Perizí, el Jibí y el Jebusí se juntaron a una para hacer guerra contra Yehoshua y contra Israel de común acuerdo. Pero cuando los habitantes de Gibón oyeron decir lo que había hecho Yehoshua a Jericó y a Jai, ellos también se valieron de astucia, pues fueron y fingieron ser embajadores, llevando sobre sus asnos costales gastados y odres de vino gastados, rotos y descosidos, y usando en sus pies calzado gastado y remendado, trayendo sobre sí vestidos viejos, y todo el pan de provisión estaba seco y mohoso. Vinieron a Yehoshua a su campamento en Gilgal, y dijeron a él y a los hombres de Israel: de una tierra lejana hemos venido, ahora pues concerten un pacto con nosotros. Pero los hombres de Israel respondieron al Jibí: quizás ustedes habitan en medio de nosotros, ¿cómo pues concertaremos un pacto con ustedes? Y ellos dijeron a Yehoshua: tus siervos somos. Y les dijo Yehoshua: ¿quiénes son ustedes y de dónde vienen? A lo que ellos respondieron: de una tierra muy lejana han venido tus siervos a causa del nombre de Adonai tu Elohim, porque oímos su fama, todo lo que hizo en Mizraim, y todo lo que hizo a los reyes de los Emorín que estaban al otro lado del Jardín, a Sihón el rey de Heshbón, y a Og el rey de Bashán, que habitaban en Ashtarot. Por lo cual nuestros ancianos y todos los moradores de nuestra tierra nos hablaron diciendo: tomen en nuestras manos provisiones para el camino, vayan al encuentro de ellos y díganles: siervos vuestros somos. Ahora pues, concerten un pacto con nosotros. Nuestro pan para nuestra provisión caliente lo tomamos de nuestras casas en el día que salimos para venir con ustedes, y ahora aquí está seco y mohoso. Y estos odres de vino los llenamos nuevos, helos aquí rotos, vuestros vestidos y nuestro calzado están ya gastados por lo muy largo del camino. Y los hombres de Israel tomaron como prueba sus provisiones, mas no pidieron consejo a Adonai. Así Yehoshua hizo paz con ellos y concertó un pacto con ellos, concediéndoles la vida, y se lo juraron los príncipes de la congregación. Pero al cabo de 3 días, después de haber celebrado con ellos el pacto, se enteraron que ellos estaban cercanos y que habitaban en medio de ellos. Entonces partieron los hijos de Israel, y al día tercero llegaron a las ciudades de ellos, y sus ciudades eran Gibón, Kefirá, Beerot y Kiriat Yearim. Pero no los aniquilaron los Bnei Israel, porque los príncipes de la congregación les habían jurado por Adonai Eloah de Israel, y toda la congregación murmuró contra los príncipes. Entonces los príncipes dijeron a toda la congregación: nosotros les hemos jurado por Adonai Eloah de Israel, por lo cual no podemos tocarlos. Haremos esto con ellos, les concederemos la vida para que no venga ira sobre nosotros con motivo del juramento que les hemos hecho. Dijeron pues a ellos los príncipes que vivan, y fueron constituidos leñadores y aguadores para toda la congregación, según dijeron a ellos los príncipes. Entonces los llamó Yehoshua y les habló diciendo: ¿por qué nos han engañado diciendo: nosotros moramos muy lejos de ustedes, siendo que realmente habitan en medio de nosotros? Ahora pues, malditos son, y nunca dejará de haber de ustedes siervos, leñadores y aguadores para la casa de mi Elohim. Entonces ellos respondieron a Yehoshua diciendo: lo hicimos así, porque fue dado a conocer a tus siervos que Adonai tu Elohim ordenó a tu siervo Moshe que a ustedes diese toda la tierra y que destruyese a todos los habitantes del país delante de ustedes, de manera que temimos mucho por nuestras vidas por causa de ustedes, y por eso hemos hecho esto. Y ahora nos tienes aquí en tu mano, lo bueno y recto que te parezca hacer con nosotros, hazlo así. Y en efecto, él obró así con ellos, pues los liberó de las manos de los Bnei Israel y no los mataron. Pero los constituyó Yehoshua en aquel día leñadores y aguadores para el servicio de la congregación y el altar de Adonai hasta el día de hoy, en el lugar que él hubiere de escoger. Bien, este es el capítulo 9 de Yehoshua. Y el capítulo 9 de Yehoshua va a hablar acerca de estos hombres que son de Gibón. Estos hombres que son de Gibón. Estos hombres que son de Gibón se van a acercar a Yehoshua y a todo el pueblo de Israel, porque ya han oído la fama que tiene el pueblo y todo lo que había venido sobre Jericó
en primer lugar y después sobre Jai. Y habían oído también que Moshe había conquistado a otros pueblos. Aquí ya vimos cómo la conquista del pueblo de Israel se dio sobre Jericó y Jai. Y Gibón, que era vecino de estos pueblos y parte de los territorios que Akadosh Baruj Hu había prometido para el pueblo de Israel y que debían conquistar y tomar, porque todos estos pueblos tenían que salirse de esta tierra. Tal como los giboninos dijeron en este texto, ellos tenían el temor, pues Akadosh Baruj Hu había prometido que a todos los habitantes de la tierra de Canaán, donde ellos habitaban, iban a morir. Entonces, obviamente ellos tienen temor y por sobrevivir traman una estrategia. Lo mismo que Akadosh Baruj Hu trazó estrategia para Yehoshua y vencer a Jericó y a Jai, de igual manera, ahora los Giboní hacen una estrategia, ¿ya? Para poder sacar ventaja. Ahora, Gibón manda a los líderes del pueblo de Israel, manda gente a los líderes del pueblo de Israel para que puedan hacer un pacto con ellos. Ahora, cuando se hace el pacto, ellos los van a hacer caer en la trampa. La astucia fue traer cosas viejas y hacer mencionar que estas cosas habían salido con ellos en buen estado. Cuando los príncipes de Israel vieron que las cosas estaban viejas, creyeron el testimonio que dieron las personas de Gibón, que éstas habían estado bien, en buen estado cuando salieron de Gibón. Entonces establecen un pacto con Gibón. Los príncipes de Israel establecen un pacto con Gibón, pero había sido prohibido por Akadosh Baruj Hu que se estableciera un pacto con alguna gente de esta tierra. No consultaron los príncipes, no consultaron a Hashem por esta situación. Por lo tanto, ellos cayeron en el engaño. Se dieron más tarde cuenta que ellos eran vecinos de esa tierra, pero pues ya le habían prometido a este pueblo Gibón el hecho de sobrevivir, el hecho de permanecer en esta tierra, en la tierra de Canaán, mientras que fueran leñadores y aguadores como parte de su servidumbre, como parte de ser un pueblo conquistado. Ahora tenían que servir y sirvieron en el altar de Akadosh Baruj Hu. Fueron, digámoslo así, congruentes con este temor que tenían de Hashem y sirvieron en el altar. Ahora, a pesar de que Akadosh Baruj Hu había dicho que no perdonaran la vida de ningún pueblo de los que ocupaban la tierra de Canaán, ya el pueblo de Israel, a través de sus príncipes, que son sus autoridades y por lo tanto su palabra cuenta y vale para todo el pueblo de Israel, ahora se encontró con esta situación. Los príncipes de Israel habían prometido guardarles la vida a los Giboní, y Akadosh Baruj Hu había dicho que es eliminar a todo país o toda ciudad que estuviera en la tierra de Canaán. Ahora estas dos chocan, pero los príncipes habían ofrecido su palabra, y cada vez que uno hace una palabra, voto, juramento, tiene uno que respetarlo, a pesar de todas las situaciones en medio de las cuales uno se ve. Tiene uno que sostener su palabra. Este es el principio de lo que he enseñado. Sí es cierto que va en contra del designio de Hashem, o sea, una orden que Hashem ha dado, sí es cierto, pero ahora Akadosh Baruj Hu no desliga de su responsabilidad a los príncipes de Israel y por lo tanto Israel, para que mantengan y respeten su pacto. No se desdice Hashem, así que les permite que cumplan su palabra y su juramento. Y esto precisamente habla de cómo Hashem le da preferencia al voto y al juramento, a la palabra de honor, al compromiso que entre los hombres se da, dejando de lado su designio. Ahora, muchas cosas pueden pasar a través de que sea faltado a lo que Akadosh Baruj Hu ha
solicitado de obediencia. Pueden suceder y van a suceder muchas cosas, pero al final Akadosh Baruj Hu no permite que el pueblo de Israel falte a su palabra y el compromiso que hizo con Gibón. Y esto es lo que nosotros debemos aprender. Si nosotros hemos dado nuestra palabra, hemos empeñado nuestra palabra para hacer tal o cual cosa, entonces debemos de cumplirla. Akadosh Baruj Hu prefirió dejar de lado una orden que había dado a fin de que el pueblo pueda cumplir con su juramento. ¿Ya? Es la fuerza que tiene la palabra del hombre. Vamos a ponerlo en práctica. Nos vemos para la próxima. Shalom.